Bueno, buen día a todos y todas. Gracias por invitarme a este espacio para pensar. Y cuando me preguntaron, sobre qué querías conversar, se me ocurrió sobre una temática que me parece que siempre es necesario revisitar y que refiere a una mirada sobre lo grupal en las clases de educación física. Y para empezar estas clases de educación física es necesario, algunas pinceladas, ¿no?, sobre el contexto en que estas clases tienen lugar. Estamos en las clases hoy, en las clases de educación física, dejando atrás tiempos pandémicos, tiempos de aislamiento, en un proceso, ¿no?, en este tránsito de dejar atrás todo lo que significó, volver a la presencialidad, las burbujas, los protocolos, la incertidumbre en los escenarios. Esto nos puso frente al desafío de buscar nuevos modos de hacer escuela y cómo sostener la enseñanza y cómo favorecer los aprendizajes en estos tiempos de excepcionalidad. Así fue que las y los colegas fuimos atravesando tiempos complejos junto con nuestras y nuestros niños, donde vivimos pérdidas, vivimos dificultades, donde se pusieron de relieve las posiciones desiguales frente al acceso a la conectividad, a equipos que hicieran posible también sostener la situación de enseñanza, donde sectores vulnerados tuvieron mayor dificultad aún, y donde otros sectores, como siempre, se beneficiaron y se benefician hoy también a costa del dolor y del desamparo de los más indefensos. Frente a todas estas situaciones, en esta complejidad, las y los docentes fuimos aprendiendo, fuimos capitalizando la experiencia, fuimos buscando de uno y mil modos. Una colega decía una vez en una presentación, contra viento y pandemia, me encantó esa idea, fuimos buscando y construyendo alternativas para seguir enseñando. Algunos datos entonces de este revisitar la grupalidad. Y en estos contextos, en estos tiempos que nos toca atravesar, ¿de qué manera sostuvimos los vínculos y cómo los fuimos restableciendo? ¿Cómo rearmar la trama en las clases? En clases con configuraciones muchas veces cambiantes. Y en cada escuela, en cada patio, las docentes, los chicos, los profesores, seguimos interactuando y seguimos en la clase, deviniendo en grupalidades diversas, singulares, en estas interacciones, en estos vínculos que cotidianamente vamos sosteniendo o favoreciendo. Y en este sentido es tarea nuestra, ¿no?, atender a la grupalidad, atender a estas grupalidades, favorecerlas. Y aquí resulta interesante hacer un zoom, ¿no?, en este concepto de grupalidad, que hemos leído alguna vez en ese libro de Marta Souto, Hacia una didáctica de lo grupal, y entender a la grupalidad, volver a pensarla, ¿no?, como una posibilidad, como una potencialidad de ser grupo. Una dimensión con sentido de temporalidad, de proceso, de camino, de trayectoria, que puede llegar a niveles y grados muy diversos. Y en un camino que no supone que haya una meta ideal, un modo de ser al concluir este recorrido. Y esto supone entonces pensar lo grupal también y al grupo no como un objeto así discreto, cerrado, sino pensar lo grupal como un campo donde los sucesos van ocurriendo y van manifestándose. Es lo grupal entonces un campo atravesado por múltiples inscripciones subjetivas, intersubjetivas, institucionales, sociales, históricas, etc., con especificidades propias, y a la grupalidad la entendemos como ese acontecer, como esa especificidad del acontecer grupal. Avanzando un poquito, y sostiene Marta Souto que todo conjunto o encuentro de personas tiene la posibilidad de ser grupo. Está ubicado en una dimensión potencial de grupalidad y lo transita. Desde nuestro rol, con nuestro oficio de enseñar, se trata de favorecer la grupalidad en las clases que acontecen con sus cambiantes configuraciones e incidir en la potencialidad de ser grupo, con cohesión interna, con algunos objetivos en común, con mutuas identificaciones.
Es decir, no es lo mismo trabajar en la clase pensando en un conjunto de chicos y chicas, de niños y niñas, sino pensar a ese agrupamiento con esta potencialidad de lazo, de hacer nudo, de construir de transitar esa grupalidad. Para esto, bueno, por supuesto se hace necesario generar dispositivos grupales y alguna aclaración. Trabajar en la grupalidad no supone solamente armar grupos y construir grupos. Es necesario entonces alguna intervención, ¿no? Y bueno, usar dispositivos grupales que podemos definir como en un tiempo, en un espacio, en un número de personas, algún objetivo en común, se van creando condiciones de posibilidad para que este agrupamiento se constituya en un grupo, ¿no? Y esto requiere, desde el rol docente, tomar en cuenta 3 procesos: los procesos de aprendizaje, los procesos de enseñanza y todas las sucesivas rectificaciones, los cambios de rumbo, las estrategias que quizás fortalecemos, pero también el proceso grupal, cómo es el día a día de ese grupo de niñas y niños, cómo son las relaciones, cómo son sus modos de comunicarse, de vincularse. Pensar entonces la convivencia en nuestros patios nos va a confrontar con algunos interrogantes que interpelan nuestras prácticas, que de algún modo nos sacan, ¿no?, de la zona de confort pedagógico, digo yo, y por ejemplo plantearnos, ¿no?, cómo promover este encuentro entre las niñas y los niños, cómo habilitar entre ellos que se miren, que se ayuden, que se inviten a jugar, que compartan el juego. Cómo pueden avanzar y pensarse desde un yo puedo e ir pensando en un nosotros podemos, porque somos un grupo, porque lo logramos. Cómo hacer para que consoliden prácticas de cuidado, cómo hacer de alguna manera para que vayan desplegando, ¿no?, esta grupalidad. Y en esta línea y en este conjunto de ideas que estamos revisitando y recorriendo, el aprendizaje grupal cobra una especial relevancia, ¿no? Podemos pensarlo también, siguiendo a la autora, como un proceso de cambio conjunto que es la resultante del interjuego dinámico de los integrantes de un grupo, ¿no?, de la tarea, de las técnicas que se ponen en juego, los contenidos. Este aprendizaje grupal tiene lugar en la interacción y tiene lugar a partir de la mediación y las mediaciones que realiza no solo la o el docente, sino cada integrante de ese grupo para el resto, por esa comunicación que se da al interior del grupo. Este núcleo que tenemos en el diseño, en el 2004 se toma la decisión curricular de incluir un núcleo de contenidos que abordara este conjunto de aprendizajes, que junto con el núcleo del cuidado y el respeto por el otro son pilares en cuanto a saberes para la constitución del grupo. Y nos preguntamos también cómo hacerlo, cómo trabajar, cómo atender a esta grupalidad, cómo favorecerla. Por un lado, bueno, algo clave es desde el rol, desde el ejercicio del rol, el estar disponibles, el alojar, el contener, escuchar, el enseñar, ¿no? Y así, en ese marco, enseñar. Y al enseñar, poner en juego una mirada educada que acorta distancias, que trata de ver desde dónde parten, qué es lo que sí pueden hacer, que trata de correr esta mirada que observa calculando cuánto le falta para un modelo externo. Esa mirada educada que se dispone, ¿no es cierto?, a alojar al otro, a ver lo que puede realizar, lo que está en condiciones. Y hace falta también una escucha activa, desde la que en primer lugar se intenta empatizar, se intenta comprender e interpretar cuáles son las perspectivas, los deseos, los intereses, las necesidades de aprendizaje de esas niñas y niños, y poner en juego también, en cuanto a estrategias de enseñanza, lo que llamamos enseñanza recíproca, ¿no?, cuando en el grupo se observan, se miran, se hacen aportes, la reflexión entendiendo que la interacción no solamente es una variable externa a nuestra clase, sino que es estructurante de los aprendizajes. Entonces, hacer ahí un énfasis en las situaciones de reflexión, de enseñanza recíproca,
y de gestión participativa, y habilitando también asambleas de clase en función de problemas que cada niño o cada niña pueda experimentar o necesidades, y que pueda ser llamada y pueda ser propuesta desde cada uno, desde cada integrante del grupo, no solamente desde el docente, ¿no? Y también desde este ejercicio de rol adquiere especial relevancia la coordinación como el señalamiento como una técnica de la coordinación. El señalamiento que supone no ponerle uno la palabra y describir lo que sucede y elaborar las reflexiones y compartirlas desde el rol docente, sino habilitar justamente las voces, las palabras. El señalamiento supone hacer una descripción de lo que sucede en un momento de la clase e invitar a que las niñas y los niños puedan participar, puedan opinar, puedan expresar sus puntos de vista sobre eso que sucede, pensar, identificar las razones, compartirlas, debatirlas, y también poder pensar qué propuestas pueden realizarse en función de esa situación que se ha descrito, en función de esas razones que se han identificado. Y esto nos lleva claramente a una gestión participativa de la clase, ¿no? Donde las chicas y los chicos acceden a la posibilidad de opinar, de tomar decisiones, acceden también a la información y digamos que pasan a desempeñar como niños y niñas protagonistas en el aprendizaje. Bueno, en este sentido se hace necesario entonces resignificar los acuerdos de convivencia en función de una cultura del cuidado mutuo, redescubrir a las compañeras y los compañeros y fortalecer los vínculos, como dice la teoría, ir haciendo ese lazo en el grupo. Y algunas claves, ¿no? Algunas claves en esto de favorecer la interacción y la convivencia en la clase es pensarla como un espacio de encuentro, o sea, pensar con las chicas y los chicos qué es una clase, cuál es nuestra representación de lo que es una clase de educación física, y pensarla como este espacio de encuentro, como esta red que se construye entre niños, niñas, docentes, y que va asegurando esta red el aprendizaje de todas, todos, todas, todes en este espacio curricular, y de este modo formar comunidades de aprendizaje. Quizás, tal vez de este modo, desde la educación física, desde las clases en la escuela primaria, se puedan hacer aportes a una sociedad más solidaria, más justa, más igualitaria. Muchísimas gracias.